Si los humanos evolucionaron de los simios, ¿por qué los simios todavía existen? Si Neil Armstrong fue el primer hombre en la Luna, entonces ¿quién tomó la famosa foto de su llegada? ¿Por qué nunca regresamos a la Luna después de esa misión? ¿Cómo es posible que la NASA haya perdido las grabaciones del alunizaje, uno de los eventos más importantes para la humanidad? ¿Por qué 56 países decidieron firmar un tratado para restringir el acceso a la Antártida? ¿Y por qué no se permite que los aviones sobrevuelen esta zona? ¿Cómo es posible que los Simpson hayan predicho tantos eventos importantes con tanto detalle y precisión? ¿Por qué se han encontrado huesos y representaciones de humanos gigantes? ¿Y por qué se habla de gigantes en varios textos antiguos de culturas distantes, incluso en la Biblia? ¿Cómo se construyeron estructuras enormes y perfectas, tan detalladas y geométricamente precisas, si sus constructores vivían en chozas y usaban herramientas primitivas? ¿Cómo lograron hacer todo esto sin maquinaria avanzada? ¿Por qué en el arte del antiguo Egipto hay imágenes que parecen mostrar naves espaciales? ¿Por qué los dragones aparecen en mitos de todo el mundo a pesar de las diferencias de tiempo y lugar? ¿Y por qué también se mencionan en la Biblia?